Agencias Guay presenta. Sin acuerdos en la mesa técnica que busca solucionar la crisis presupuestaria de la Universidad de San Carlos. Migrante que denunció financiamiento ilícito de FCN Nación resaltó el retraso para la ratificación de su denuncia. Creativa propuesta recorre calles y avenidas del centro histórico para recordar las carencias presupuestarias en las aulas. Emblemática sentencia en el caso Hogar Seguro obliga al Estado a restablecer los derechos violentados de las niñas sobrevivientes. Problemas en el suministro del agua en zona 18 preocupa a vecinos que se quejan por los pagos efectuados por un servicio no recibido. Agencias Guay presentó. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 12 de noviembre en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos listos desde Ciudad de Guatemala con todo el equipo para iniciar con las noticias. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Bueno, esta noche iniciamos con justicia. Un migrante señala que luego de poner su denuncia en relación al caso de financiamiento del partido FCN desde abril del año pasado, fue hasta el 1 de noviembre del presente año que el Tribunal Supremo Electoral ratificó la denuncia. En abril del año pasado, el líder migrante Guillermo Castillo estableció una denuncia contra el partido FCN Nación y varios de sus integrantes y colaboradores, afirmando que durante la campaña electoral del 2015, los integrantes de la comunidad migrante en Estados Unidos dieron aportes financieros, los cuales no fueron reportados ante la autoridad electoral. Castillo señaló que hasta el 1 de noviembre del presente año fue ratificado vía video hacia el registro de ciudadanos. Le hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que traslade los hallazgos y el video de su denuncia a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público para la continuidad de la investigación. El Tribunal Supremo Electoral, Inspector General y Registro de Ciudadanos establezcan lo conducente y determine si en los formularios de GRPRI de FCN Nación están inscritos los nombres de Marvin Mérida, ex embajador del tema migrantes y ex financista de FCN Nación; Ociel Salcedo, ex financista de FCN Nación y cónsul en México; Walter Leonel Batres, ex financista de FCN Nación, California; Jacobo Ortiz, ex financista de FCN Nación, California; Luis Mejía, ex financista de FCN Nación, Nueva York. También los nombres de Lilian de Morales, que es la cuñada del ex secretario de FCN Nación en 2015, y Sammy Morales, que es el hermano del ex secretario de FCN Nación en 2015. Recordando que en el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo Electoral le respondió una carta a Guillermo Castillo, señalando que ya se inició el proceso de cancelación de dicho partido político, sobre los hechos que se denunciaron en abril del año pasado. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Según el Congreso de la República, el 5% del presupuesto ordinario le ha sido asignado a la Universidad de San Carlos para el 2019. Sin embargo, el rector cree que esto no es suficiente y pidió hoy al menos el 7%. Este lunes se reunió una mesa técnica en el Congreso con el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, para discutir la asignación y el posible aumento del presupuesto de la Casa de Estudios para el siguiente año. Durante la reunión, se discutió si la institución recibiría el mínimo del 5% del presupuesto ordinario que establece la Constitución de la República. Según Javier Hernández, presidente de la mesa técnica y jefe de la bancada oficialista, esta cantidad se le está concediendo a la entidad.
Sin embargo, el rector de la Casa de Estudios argumenta que la institución necesita más dinero, por lo que pide que se le conceda al menos un 7% para llegar a obtener la cantidad de 2.200 millones de quetzales. Actualmente, el presupuesto aprobado para el 2019 es de 1.971 millones de quetzales. Durante la reunión de este lunes, la mesa técnica y el rector de la universidad acordaron un aumento de 162 millones. Aún así, Murphy declaró que seguirá solicitando más dinero para llegar a obtener el 7% del presupuesto ordinario, por lo que regresará al Congreso mañana. Obviamente no es el presupuesto ideal para tener un cambio sustancial en la Universidad San Carlos, pero para poder privilegiar lo poco o mucho que ha hecho la universidad en su crecimiento y en mejora académica, en su apertura a nuevas carreras como medicina en algunos departamentos y en el lograr cubrir ya toda la República, como ocurrió hoy en el 2018 en Retauleu, mínimo necesitábamos 2.200 millones. El diputado Carlos Barreda no estuvo de acuerdo con la conclusión de la Junta y propuso que se le debitara a la universidad 50 millones de quetzales que corresponden a un aumento de presupuesto del Ministerio de Defensa. Es innecesario cuando hay disponibilidad en el Ministerio de la Defensa. El mismo ministro ha planteado la posibilidad de dar un aumento mayor, de que le debiten más recursos, 50 millones más. No, nos hubiéramos evitado volver a estar aquí en el 2019 a finales. Creo que es insuficiente, no estamos atendiendo al 100% el requerimiento de financiamiento para el 2019 de la universidad. Durante la reunión se presentó el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pero no se le permitió el uso de la palabra. Por último, yo creo que el Procurador está pidiendo la palabra, pues que se la den para terminar. No está en la agenda y no es parte de la mesa. Muchas gracias, se cierra la sesión. Aún así, Rodas mostró su apoyo a la Universidad de San Carlos portando una mochila con un texto que argumentaba que el 5% del presupuesto es un piso y no un techo. Por una Guatemala en paz, Natalia Arbizú y Noé Medina. Bueno, y quienes estudian para ser músicos y profesores de educación primaria de la Universidad de San Carlos hicieron su peculiar manifestación frente al Congreso de la República con una exposición de proyectos y talento. Esto por el recorte al presupuesto de su casa de estudios. Estudiantes del Profesorado de Formación Inicial Docente y de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos tomaron la 9ª Avenida frente al Congreso de la República e hicieron de la creatividad su forma de protestar. Trasladamos la academia a la calle frente al Congreso, es nuestra manera de protestar, nuestra manera de hacer presencia y de apoyar las gestiones de rectoría, haciendo arte, haciendo lo que hacemos. Nosotros como escuela y como universidad en general somos más que docencia, somos extensión, somos servicio, somos presentaciones, le devolvemos a la sociedad mucho más de lo que la sociedad invierte en la universidad. De acuerdo con Arribillaga, la escuela es una unidad muy pequeña, pero el déficit de 602.000 quetzales que arrastra les ha supuesto varios problemas. Nos están ahogando financieramente y tenemos en riesgo varios programas. De hecho, la Escuela Superior de Arte este semestre no pudimos salir a hacer supervisión de ejercicio profesional supervisado por falta de fondos precisamente. Y el 30% de los contratos docentes no los hemos podido suscribir porque no tenemos la disponibilidad financiera. A su lado estaban los estudiantes de formación inicial docente liderados por María del Rosario Espinosa, coordinadora del programa. Ella explica cómo les afectaría el recorte. Pues hay que tener al día los servicios, los escritorios, hay que pintarlos. La educación y en la formación de ellos también, muchos de los profesores pertenecen a la facultad, quienes brindan también clases en la misma facultad, ya sean las diferentes jornadas. Sus estudiantes colocaron una exposición con distintos trabajos de clase y entonaron cánticos reivindicativos y canciones populares durante la manifestación. Por una Guatemala en paz, en cámara Noé Medina, Felipe Garrán. Bueno, estudiantes y catedráticos del Centro Universitario de la Universidad de San Carlos en Quiché se declararon en asamblea permanente. Además, realizaron una caminata hasta llegar a la gobernación departamental donde exigieron el aumento al presupuesto de la USAC.
Tras la declaratoria de asamblea permanente, los estudiantes se dirigieron en caminata hacia la gobernación de Quiché. Aquí, acompañados de personal docente, exigieron el incremento al presupuesto de la Universidad San Carlos, manifestando que si no es así, dejarán de funcionar varias extensiones en el departamento. El Centro Universitario de Quiché se declara en asamblea permanente y estamos suspendiendo todo tipo de actividad, tanto administrativa, docente, investigación y extensión. Esto como una medida para que el Congreso realmente atienda nuestra demanda, que es la ampliación presupuestaria, para poder cumplir con el pago de salario de docentes y personal administrativo de servicio, que no se le ha cancelado nada en el semestre. Tras una reunión con el gobernador, a quien los estudiantes exigían que los atendiera, este accedió, explicando que haría la convocatoria para que los diputados llegaran a Quiché, pero que no era garantía que lo hicieran. Directamente la petición para que mañana estén aquí los otros diputados por el departamento de Quiché. Créanme que yo estoy totalmente con ustedes, el apoyo incondicional para todos ustedes. Finalmente, tras comunicarse con los diputados, los estudiantes y catedráticos viajarán a Guatemala para reunirse con ellos en el Salón del Pueblo, el martes 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Jessica Toro. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Y ya llegamos al momento de hacer la primera pausa, pero regresamos porque hay más información. Una decisión en el caso de Hogar Seguro obliga al Estado a restituir derechos a las sobrevivientes. Le vamos a contar de qué se trata. Y se dio una sentencia emblemática en el caso Hogar Seguro. La resolución obliga al Estado a restablecer los derechos violentados de las niñas sobrevivientes sin que haya finalizado el proceso penal, mientras una de las niñas está en Estados Unidos para la operación número 21. Una de las niñas sobrevivientes más afectada del incendio en el Hogar Seguro viajó de nuevo a Shiners para la operación número 21. Su cuerpo tiene quemaduras en un 98%. Justo en Boston se fue el lunes de esta semana, 5, para someterse a 2 operaciones más. Había tenido antes 20 intervenciones y esta niña está pues completamente... no tiene partes de su cuerpo, es la más afectada de todas. En una reunión de alto nivel se dio a conocer la resolución emblemática que permite la restitución de los derechos de las 15 sobrevivientes y el bebé que estaba adentro de una de ellas, debido a que se da una reparación sin ser necesaria una sentencia penal. Por eso es litigio estratégico intentar evitar que se sigan produciendo situaciones como esta. Es decir, a partir de la sentencia que sienta precedente, queda claro primero que se han producido una serie de violaciones, no solo por el hecho del incendio, sino por todo lo que llevó a esa situación que produjo el incendio. Es una sentencia que definitivamente sienta un precedente por 2 razones, porque no tuvimos que llegar al ámbito de lo penal para restituir los derechos que habían sido violados desde el Estado guatemalteco en una de las niñas víctimas del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Se entró por el ámbito de la justicia especializada, en este caso el ámbito de niñez y adolescencia. La resolución permite que las niñas tengan derecho a una pensión vitalicia de 2.000 quetzales. En el caso de la niña se le restablecerá el derecho a estudiar, el derecho a una vivienda y las instituciones del Estado están obligadas a cumplirla. No fue un hecho aislado. No es solamente que se produjo un incendio en un hogar, sino que estaban siendo vulneradas en sus derechos ya esas niñas por el hecho de encontrarse allí y por las condiciones en las que se encontraban. Y eso no se puede seguir repitiendo. La menor de edad que está en Boston pasó 3 meses en coma y 7 meses en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis H. Seguimos hablando de niños. Un ciudadano americano es detenido por producción de pornografía infantil. Esto después de la captura de 2 hombres de la misma estructura en agosto. Según el Ministerio Público, estos hombres engañaban a niños de 33 países.
David Hustle, ciudadano estadounidense, fue detenido el viernes en uno de los 5 inmuebles que tenía en la zona 7 capitalina por producir pornografía infantil con niños de la escuela Capitán Víctor Manuel Barrios, ubicada en la colonia Zaquerti 2. La denuncia se hizo el 31 de octubre pasado por medio de la Fundación Sobrevivientes, en la cual un vecino de la escuela veía que un hombre transportaba a niños en un vehículo en horas de estudio. Nosotros, ingresando a perfiles públicos o en las redes sociales abiertas, pudimos darnos cuenta de que el FBI de los Estados Unidos de América pues había alertado ya de esta persona, de la persona de nacionalidad estadounidense, y que pues tenía un antecedente de producción de material pornográfico infantil en los Estados Unidos de América. Al tener identificado al sindicado, que es jefe de la sociedad anónima llamada APCO, se giraron las órdenes de allanamiento que se llevaron a cabo el viernes. Pero un día antes, en cercanías de la escuela, investigadores lograron ver a un niño y a un adulto que era el ahora detenido dentro de un automóvil. En el interior habían cámaras de fotos y video. El día del allanamiento se logró ingresar a un inmueble de la zona 7. El sindicado guardaba discos duros con pornografía infantil y un arma de fuego. Al ingresar al inmueble se pudo ubicar al sindicado dentro de uno de los inmuebles, y dentro de ese inmueble se pudo ubicar ciertos lugares, ¿verdad?, en donde podían tener acceso menores de edad a ser filmados, es decir, un set de fotografía donde eran pues filmados los niños y las niñas. El sábado que el sindicado fue capturado, brindó su primera declaración y fue ligado a proceso por el delito de producción de pornografía infantil. Está en prisión preventiva y podría recibir una condena de 15 años de prisión. De esa estructura ya han sido capturadas 3 personas que engañaban a niños de 33 países. Les pedían por redes sociales videos pornográficos. El Ministerio Público tendrá 2 meses para terminar la investigación, pues personal de la escuela podría estar involucrado. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y en promedio se reciben 3 denuncias diarias de mujeres desaparecidas. La alerta Isabel Claudina empieza a dar resultados con 374 actividades después de 3 meses de su creación. La Fundación Sobrevivientes cree que se deben estudiar las causas sobre el elevado número de alertas de la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, que de momento se ha logrado visibilizar. En poco tiempo, pues sí ha aumentado mucho la actividad de las alertas, y eso sí es preocupante. Lo primero es el tema de que es bueno de que designaran en la Fiscalía de la Mujer a un grupo que se dedica específicamente a la búsqueda, pero también tienen que hacer análisis de las causas de los motivos por los cuales desaparecen. Si bien la alerta Isabel Claudina ha generado acciones positivas, el principal reto es el tema de su divulgación en los departamentos del país para mejorar las acciones de búsqueda. Ahorita por el tiempo que lleva la alerta, pues no se ha logrado identificar en sí como para ir perfilando. Habría que esperar un poquito más de tiempo para poder ir sacando estas perfilaciones, pero sobre todo que la divulgación también llegue a los departamentos, porque ahorita tendríamos más a nivel de un casco urbano en la ciudad de Guatemala y no tanto en otros departamentos, porque las alertas han sido muy pocas. Las 374 denuncias han sido activadas en el departamento de Guatemala, 121 se mantienen activas y 253 han sido localizadas. Algunas fueron halladas muertas, como el caso de Milvia Ramírez, localizada ayer en el fondo de un barranco de Prados de Villahermosa, 27 días después que salió con unas amigas, quienes después de las 10 de la noche regresaron sin ella. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Silvia López. Y tenemos más información. Ayer fue habilitado el paso afectado en Ciudad San Cristóbal el pasado 17 de octubre. Las autoridades señalan que al menos el 20% del tránsito fue liberado en la cuesta de Villalobos. El pasado 17 de octubre un socavamiento provocó grandes embotellamientos al final del Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal, así como en la cuesta Villalobos. Vecinos de Villanueva y automovilistas que se dirigían del sur del país hacia la capital fueron los principales afectados. Luego de permanecer 25 días cerrado el paso vehicular, el pasado domingo fue habilitada la carretera, en el cual las autoridades le piden a los conductores que transiten a una velocidad promedio de 40 km por hora. Se ha disminuido una carga vehicular de un 20% sobre la cuesta de Villalobos,
2 de Villanueva hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. No obstante, también tenemos una carga vehicular en las horas pico en Boulevard Sur, Boulevard de San Cristóbal. Sin embargo, mantenemos la presencia de la Policía Municipal de Tránsito con el objetivo de agilizar, y siempre pedimos a todos los automovilistas a respetar la señalización de tránsito, ya que aquí se trabajó con una curva donde se desalojó parte del área de la zona del derrumbe. El vocero de la Municipalidad de Misco señaló que algunos vecinos se encontraban conformes con el cierre del paso de la Cuesta de Villalobos, quienes fueron beneficiados con el tránsito en el sector. Algunos vecinos de Ciudad San Cristóbal pues estaban muy contentos ante el cierre, porque sinceramente no había mucho tránsito o mucho tráfico vehicular, tanto en el bulevar principal como en el bulevar sur. Sin embargo, son peticiones que también hacía el área de Villanueva, las personas que viven en la ciudad y que se utilizaba este carril, pues había que aperturarse. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli, Vivian Nig y Juan Carlos Pérez. Y los vecinos de la colonia Maya, zona 18, no tienen agua, y a pesar de haberlo reportado en Pagua, siguen sin tener respuesta. Están desesperados y se han quejado de pagar mensualmente un servicio que no reciben. Una casa con un solo día sin agua potable se vuelve un desastre. En todo el año, los vecinos de la manzana 25, 26 y 17 de la colonia Maya, zona 18, han vivido estas serias consecuencias. Tengo un año de no recibir agua, como yo estoy en lo alto, a mí no me llega agua. Los que logran agarrar un poquito y echan un poquitillo el agua y el agua se fue y yo no lleno, señor. Una vecina gasta 35 quetzales diarios. En el mes se eleva a 900 quetzales y además debe pagar el recibo de 300 quetzales por un servicio que no recibe. Una vecina fue a la MUNI a averiguar que es que en el sistema parece que sí cae agua. ¿De dónde cae agua? Si no nos cae agua, nosotros no nos cae agua. Siguen sin soluciones a pesar de haber reportado que no tienen agua. Recordaron que el 31 de diciembre del año pasado fue el único día que hubo agua potable. Vamos a enviar una cuadrilla de trabajadores que les revisen los contadores y nunca vienen. Por teléfono, Carlos Flores de Empagua indicó que en esta época del año existe buena producción de agua. Dijo que mañana enviará una cuadrilla para que realice una inspección física y resolverles el problema. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Silvia López. Y 3 mujeres y un hombre fueron detenidos por la PNC de Chichicastenango, Quiché, cuando un turista de nacionalidad argentina denunció que le habían robado su teléfono celular. Activando el GPS, los detuvieron en el kilómetro 138 de la carretera de Chichicastenango. Al lugar llegaron varios vehículos con comerciantes del mercado de artesanías que se los arrebataron a las autoridades y los amarraron. Además, los hicieron caminar por las calles de ese municipio. Finalmente, los entregaron en la sede de la PNC, pero un grupo de inconformes no estaba de acuerdo y trataron de retirarlos de la subestación de la policía, provocando varios minutos de tensión hasta que llegó el pelotón antimotines. Ángel Escobar, oficial de la Policía Nacional Civil, dijo que esta es una banda bien organizada que se dedica a robar a turistas en el mercado. Al pedirle los nombres, estos delincuentes dieron otros con el fin de entorpecer el proceso legal, pero no lo lograron. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Excelente inicio de semana, les saluda Sara Guerrero y es momento de informar rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima. Tenemos esta imagen satelital en donde apreciamos que no hay formación ciclónica tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Les recordamos que la temporada de huracanes finaliza oficialmente el 30 de noviembre, mientras se está monitoreando un frente frío que por el momento se ubica en esta dirección hacia la península de Yucatán y podría estar ingresando al país entre el día 13 y 14 de noviembre, provocando fuertes descensos en la temperatura. Veamos el comportamiento de los cielos a través
través de la siguiente gráfica. Continuamos con cielos parcialmente soleados, un ambiente bastante cálido al filo del mediodía, y debido a este frente frío, pues tendremos mañanas y atardeceres mucho más fríos para que usted lo pueda tomar en consideración. Veamos lo que nos indica el termómetro. Para Guatemala, una mínima de 17, máxima de 25, Totonicapán 8 de mínima y 19 de máxima. Nos dirigimos a la región que siempre presenta temperaturas mucho más cálidas. Acá las máximas estarán entre los 31 a los 36 grados y finalizamos en el norte del país, en donde Petén nos indica una mínima de 21 con máxima de 33. Debido a este frente frío, esperamos también el incremento de los vientos a 50 kilómetros por hora proveniente del norte. Y de esta manera concluimos la información del clima. Continuamos con más. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Gracias, Sara, por ese reporte. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más información. Al volver, los atletas siguen su preparación pese al ambiente de corrupción de las autoridades del deporte. Bueno, que sigue con nosotros. A pesar de la cooptación del deporte y de los gastos exorbitantes de sus dirigentes, los deportistas que han sido los más afectados siguen entrenándose y preparándose para poner el nombre de Guatemala en alto. Los atletas guatemaltecos parecieran ser los menos beneficiados en el deporte nacional. Ellos no tienen poder de decisión, su opinión pareciera no ser tomada en cuenta y el rumbo de sus carreras en la disciplina que escojan no está en sus manos. Las becas más altas para los deportistas son de 15,000 quetzales, a comparación de lo que ganan los dirigentes y quienes tienen plazas dobles en el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no es nada. Esto a pesar de que son ellos los que entrenan diariamente y quienes sudan el uniforme en busca de mejorar su récord, en busca de una clasificación y de alguna medalla. En los viajes que realizan en competencias internacionales, los atletas se hospedan en albergues que en algunos casos no cuentan con instalaciones apropiadas o con la intimidad que necesitan para concentrarse, al contrario de los dirigentes, que se hospedan en hoteles 5 estrellas. Con todo en contra, los deportistas hacen lo que está en sus manos para llegar a su meta y conforme pasa el tiempo han mejorado en competencias internacionales. Suena contradictorio que si el deporte federado recibe casi 1,000 millones de quetzales, que son el 3% constitucional, se tenga solo una medalla olímpica. Eric Barrondo ganó la medalla de plata el 4 de agosto del 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, al finalizar en segundo lugar los 20 kilómetros de marcha. Fue así como por primera vez se izó la bandera de Guatemala en unos Juegos Olímpicos, donde se disputaron 912 medallas. Si hablamos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los resultados son más alentadores. Desde los Juegos realizados en México en 1926, Guatemala aparecía en los medalleros. A continuación haremos un recuento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en donde Guatemala ha ganado más medallas. En 1950, en los Juegos realizados en Guatemala, el país ganó 14 medallas de oro, 25 de plata y 25 de bronce, haciendo un total de 64 medallas. En los Juegos del 2002 en El Salvador, el país obtuvo 101 medallas, 31 de oro, 23 de plata y 47 de bronce. Y este año en Colombia, Guatemala quedó en sexto lugar de 37 países con 21 medallas de oro, 22 de plata y 41 de bronce para hacer un total de 84 medallas. Este es un resultado positivo para nuestros atletas, deportistas que a pesar de las condiciones y dificultades, sobre todo económicas, siguen luchando por sus sueños. Es necesario un cambio, urgente, pues hay atletas que tienen buenos resultados pero no el apoyo que se merecen. Un ejemplo es Mario Pacay, que luego de haber ganado 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, regresó a su casa en Cobán solo en un transporte extraurbano Monja Blanca, un hecho que sorprendió y entristeció a muchos. Otro suceso que dio de qué hablar fue cuando el esgrimista Luis Alejandro López publicó en las redes sociales que vendía el uniforme con el que había ido a los Juegos Centroamericanos y del Caribe este año, pues el Comité Olímpico Guatemalteco le notificó que se le quitaría su beca de 2,700 quetzales. Estos son solo 2 ejemplos, casos que entristecen, pues son atletas que han dejado todo por el deporte y entrenan a pesar de la corrupción y de las malas decisiones de los dirigentes en el deporte guatemalteco. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández.
Y en otro tema, el Ministerio de la Defensa se pronunció por el recorte de 25 millones de quetzales que planea incluir en el presupuesto 2019 del Congreso. Mientras, el ministro de Trabajo habló también de los recortes a su cartera. Bueno, como usted lo dijo, es un recorte que se le pretende hacer al Ministerio de la Defensa Nacional. Yo no podría emitir opinión al respecto hasta que no tengamos ya la aprobación del presupuesto que está en manos del Honorable Congreso de la República. Bueno, nos afectaría en temas de modernización y recuperación de capacidades de la Fuerza Aérea Guatemalteca especialmente, pero pues como le digo, sería especular. Mejor voy a esperar a que el Honorable Congreso de la República apruebe o impruebe el presupuesto para poder emitir una opinión. Por eso que hemos solicitado una ampliación. Esta ampliación también se enfoca en temas de fortalecimiento de los centros recreativos del Estado, en el tema de empleo y el fortalecimiento de la inspección. Ahora bien, pues esperaríamos a que el Congreso de la República pues apruebe el presupuesto y haga los ajustes que consideren necesarios, y pues nosotros trabajaremos con el presupuesto que se nos asigne. Tenemos que seguir hablando de dinero. En los próximos días, la Comisión Nacional del Salario deberá entregar al Ministerio de Trabajo el informe de los acuerdos alcanzados para fijar los salarios mínimos para el 2019. Nosotros priorizamos el diálogo social. Ya las comisiones paritarias presentaron su informe a la Comisión Nacional del Salario y nosotros tenemos el mes de noviembre para que la Comisión Nacional del Salario nos entregue su informe. Como les comento, lo ideal sería que los sectores lleguen a un acuerdo entre los dos. Sabemos que hay posiciones bastante contrarias, pero ese proceso de diálogo se mantiene, continúa. Hasta que la comisión nos presente a nosotros ya el informe definitivo, nosotros podremos entrar a analizar técnicamente lo que ellos presentan. Lo que sí les puedo comentar es que estamos trabajando en una política nacional de salario que queremos trabajar de manera tripartita, ya que esta política nacional de salario lo que precisamente busca es establecer un mecanismo que funcione, un mecanismo que operativice la fijación de un salario mínimo. Y en otro tema, la Fuerza de Tarea y Tierra del Ministerio de Defensa y supuestos narcotraficantes se enfrentaron a tiros durante la madrugada de este lunes en el área denominada La Internacional, en la laguna El Tigre, en Petén, luego de interceptar una aeronave en una pista clandestina con ayuda de radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Después del enfrentamiento armado, donde 2 presuntos delincuentes fallecieron, fueron localizadas una aeronave, 2 vehículos con posible material ilícito y se logró la captura de una persona. A eso de las 20 horas, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil aún procesan la escena en el área fronteriza en Petén, donde aterrizó la avioneta. Bienvenidos al segmento económico. Colombia aceptará los textiles guatemaltecos con menos impuestos, al igual que Guatemala del vecino país. Esto debido a que las autoridades de economía acordaron ampliar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Colombia, incluyendo los productos del sector textil y confección que contemplan hilos, telas y prendas de vestir, de los capítulos 50 al 63 del acceso a mercados. En el caso de Guatemala incluye unos 317 incisos y Colombia unos 318. Esto significa que estos productos irán en desgravación hasta alcanzar el libre comercio. Además, se modificó la regla de origen para definir de dónde pueden traer los insumos para la fabricación de los productos. En caso de desabastecimiento, se determinó que podrían importar de otro país e incluirlo como producto nacional. Otro de los productos que se incorporó es el caucho natural, que quedará con arancel cero para los 2 países. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. El fuego en California continúa arrasando y los registros constatan que se trata del incendio más mortal de la historia de ese estado. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Los incendios no dan tregua en California. El Camp Fire, iniciado el jueves al norte del estado, igualó al más mortal registrado en la historia de esa región con un saldo de al menos 29 muertos. El fuego generó la evacuación de 250.000 personas y destruyó 6.700 inmuebles, incluyendo un hospital.
Los bomberos solo han podido contener un 25% del incendio, que arrasó con 45.000 hectáreas. Se estiman que serán necesarias unas 3 semanas para controlarlo en su totalidad. Mientras, en el sur, el Woolsey Fire afecta a los condados de Ventura y Los Ángeles y ya cobró la vida de por lo menos 2 personas, lo que lleva el total de víctimas por el fuego en California a 31. Más de 8.000 bomberos trabajan en esa zona, donde la caída de líneas telefónicas impide la ubicación de personas desaparecidas. Las causas del incendio no fueron oficialmente establecidas, aunque se habría producido un corte de luz cerca del punto de origen. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente, pero vamos a regresar. Tenemos más. Quédese con nuestra señal. Jornadas contra la influenza se realizará en el país con el patrocinio de empresas privadas. Los detalles los tenemos al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Seguros GIT Continental y el Centro Integral de Atención Médica promueven jornadas de vacunación contra la influenza, la cual se desarrollará en diferentes sedes de la capital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. ¿Por qué es importante hablar de la influenza? Bueno, la influenza es una enfermedad que si nos ataca es catastrófica, porque es una enfermedad parecida a un catarro, parecida a una gripe, pero que evoluciona de tal forma que puede llegar a convertirse en una bronquitis, en una neumonía y en casos tan severos como muerte. En cuanto a mitos, se cree en primera instancia que, por ejemplo, personas embarazadas no deben vacunarse, y en efecto es un grupo de población que necesita vacunarse. Personas que actualmente padecen de enfermedades autoinmunes, es decir, que sus defensas están bajas, como personas con VIH, incluso pueden vacunarse también, idealmente deben hacerlo. Personas recién nacidas, no necesariamente, sino que a partir de los 6 meses. ¿Quiénes son los más vulnerables en este caso? En medicina tenemos 3 áreas importantes a trabajar. 1 es la prevención, 2 es la curación y 3 es la recuperación de la salud. SIAM se dedica a crear un tema cultural de prevención. En base a esto hemos afianzado en esta temporada del año, donde normalmente la cepa es la próxima del año 2018-2019, una campaña de concientización. Hemos tratado de valorar la accesibilidad del guatemalteco para vacunarse de forma preventiva, y actualmente pues nosotros tenemos 5 sedes que se encuentran en Zona 9, en Miraflores, Portales, Carretera El Salvador y Centro Comercial Cayala. Estas 5 sedes pueden proveerle a ustedes los servicios de vacunación sin ninguna previa cita. Únicamente para los pacientes pediátricos, por tema de seguridad, sí pedimos que se acerquen con nuestros pediatras, programar una cita para que sea el mismo pediatra el que pueda pues prácticamente vacunar al pequeño. Para las jornadas en este mes están calendarizadas del 16 al 21 de noviembre, y posteriormente en el mes de diciembre tenemos jornadas establecidas para el 7 al 12 de diciembre. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, informarse es importante, y especialmente cuando tenemos dudas acerca de nuestra salud. Bueno, y Estados Unidos y Cuba se unen en la investigación con una empresa mixta en biotecnología que promueve la eficacia de un tratamiento contra el cáncer de pulmón y su posible uso en pacientes estadounidenses. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca con GIT Continental. En este laboratorio cubano se desarrolla una alianza inédita entre la isla comunista y Estados Unidos. Aquí se está desarrollando el Symavax EGF, aún en fase experimental. A menudo descrito como una vacuna contra el cáncer de pulmón, sus responsables prefieren hablar de inmunoterapia activa, que actúa sobre la proteína EGF, factor de crecimiento epidérmico. Es un
arma más en la lucha contra el cáncer y se combina con otras armas terapéuticas como puede ser la quimioterapia. Interesado en este tratamiento, el Roswell Park Cancer Center, con sede en Estados Unidos, contactó con el Centro Cubano en 2015, en medio del deshielo entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Poco después, la relación bilateral se volvió a tensar, pero eso no impidió que la asociación floreciera y diera origen a esta empresa mixta, que se instalará en una zona franca cubana. La meta de la empresa es financiar el desarrollo del tratamiento, hacer nuevos ensayos clínicos más complejos en territorio norteamericano y registrarlo ante las autoridades sanitarias estadounidenses. Los resultados clínicos tempranos son muy alentadores en que combinan el Cimavax con inmunoterapia de vanguardia. El tratamiento es administrado en forma de inyección mensual en los centros de salud de la isla desde 2011 y ya fue probado en Paraguay, Perú, Sri Lanka, Malasia y Bosnia. Aunque los resultados son alentadores, algunos apelan a la prudencia. ¿Qué es el Cimavax? La vacuna anti-EGFR desarrollada en Cuba. Los científicos cubanos dicen, hay una proteína a nivel del cáncer de pulmón que se ha desarrollado de forma anómala. Unamos esta proteína con agentes que estimulen el sistema inmunitario para activarlo contra el cáncer de pulmón. Stimulant el sistema inmunitario, ¿d'accord? Pour activer ce système immunitaire contre le cáncer du poumon. Para el especialista, el tratamiento es interesante si el medicamento es mejorado y si se selecciona bien a los pacientes. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca con GIT Continental. Gracias por estar con nosotros. Yo lo invito a que me acompañe a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos tienen mañana. Desde ya le deseo éxitos y un excelente inicio de semana. Le presento algunos de los temas más importantes de nuestra edición impresa de este martes. Asombro, preocupación y extrañeza expresaron padres de familia de la escuela Capitán Víctor Manuel Barrios, donde estudian unos 90 niños. Fue fundada hace 20 años por David Elliott Hostel, quien fue detenido el viernes con material de pornografía infantil. Y en el Congreso de la República todo apunta a que el oficialismo se consolide en la directiva para el 2019. El plan para definir el futuro del aeropuerto La Aurora es un vuelo retrasado. Se había ofrecido dicho estudio para octubre, pero ahora se prevé que se conozca hasta febrero de 2019. Se murió Stan Lee, pero en realidad nunca morirá. El deceso de este gran historietista y creador de superhéroes ha causado consternación. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de Prensa Libre. Adquiéralo. Mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Gracias, Gustavo. Nosotros hoy vamos a conocer el trabajo de la vela artesanal que incorpora materiales ecológicos y que es parte del interés turístico de San Miguel Dueñas. Luis Fernando, hablemos acerca del trabajo de la veladora artesanal. Nosotros es más que todo una vela tipo decorativa, ¿verdad? No tanto religiosa. Es un pequeño porcentaje que hacemos velas religiosas, pero más que todo decorativa. Nosotros hacemos un secado natural, ¿verdad? Hacemos un secado natural de la materia prima. Nosotros utilizamos materia prima natural y materia prima, digamos, un 80%, 70-80% de materiales ecológicos, materiales naturales como ceras de palma y otros componentes y un poco de parafina de origen de petróleo.